El nombre Jack el Destripador evoca una escalofriante sensación de pavor, incluso más de un siglo después de su reino de terror. En el otoño de 1888, el distrito de Whitechapel en Londres estaba dominado por el miedo cuando 5 mujeres, todas viviendo y trabajando en circunstancias precarias, fueron brutalmente asesinadas. Su asesino, que se conoció como Jack el Destripador, nunca fue capturado, y su identidad sigue siendo uno de los misterios más perdurables en la historia criminal. Los asesinatos de Whitechapel fueron únicos para su época, no solo por su brutalidad, sino también por la forma en que cautivaron la imaginación del público. La prensa, ansiosa por historias sensacionales, se apoderó del caso, y la imagen de Jack el Destripador, una figura sombría acechando en las calles iluminadas por gas, se convirtió en una fuente de miedo y fascinación. Aunque el reino de terror de Jack el Destripador fue breve, su impacto en la psique criminal fue profundo. El caso marcó un punto de inflexión en la investigación criminal, con la policía empleando nuevas técnicas, como la fotografía de la escena del crimen y la elaboración de perfiles, en un intento por atrapar al asesino. A pesar de sus esfuerzos, Jack el Destripador eludió la captura, desapareciendo entre la niebla y las sombras de Whitechapel, dejando tras de sí un legado de miedo y preguntas sin respuesta. Las víctimas de Jack el Destripador eran todas mujeres que vivían en la pobreza, obligadas a venderse en las calles para sobrevivir. Eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Estas 5 mujeres están unidas para siempre por sus trágicos destinos a manos de un asesino desconocido. Los asesinatos siguieron un patrón similar. Las mujeres fueron asesinadas típicamente por un corte en la garganta, seguido de la mutilación del abdomen. El conocimiento de anatomía del destripador, evidente en la precisión de sus cortes, llevó a algunos a creer que tenía formación médica. La brutalidad de los asesinatos, junto con la aparente capacidad del destripador para desaparecer en el aire, aterrorizó a Whitechapel. Las mujeres temían caminar solas por la noche, y la policía estaba bajo una inmensa presión para atrapar al asesino. Los asesinatos proyectaron una larga sombra sobre el East End, destacando la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres que vivían al margen de la sociedad. Los crímenes también expusieron las limitaciones de la fuerza policial en ese momento, que luchaba por mantener el orden en las calles superpobladas y empobrecidas de Whitechapel. La investigación de los asesinatos de Whitechapel fue una de las investigaciones criminales más grandes y complejas de la época victoriana. Scotland Yard, bajo la creciente presión del público y el gobierno, desplegó un gran número de agentes para patrullar las calles de Whitechapel. Los detectives entrevistaron a cientos de personas, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos al asesino. Surgieron numerosas teorías, implicando a individuos de diversos ámbitos de la vida, desde inmigrantes pobres hasta miembros de la familia real. Los sospechosos incluían a cualquiera que encajara en el perfil de alguien con el conocimiento y la habilidad para cometer actos tan espantosos. A pesar de los esfuerzos de la policía, Jack el Destripador nunca fue detenido. La falta de tecnología forense en ese momento, junto con la naturaleza abarrotada y caótica de Whitechapel, dificultaban la recopilación de pruebas fiables. El asesino parecía desvanecerse en el aire después de cada asesinato, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. La investigación de los asesinatos de Whitechapel no logró finalmente identificar al asesino. Sin embargo, marcó un punto de inflexión en la investigación criminal. El uso de la fotografía de la escena del crimen, la elaboración de perfiles y otras técnicas, aunque en su infancia, sentaron las bases de la ciencia forense moderna. Sección 4. La sombra del destripador. Impacto social. Los asesinatos de Jack el Destripador tuvieron un profundo impacto en la sociedad victoriana, mucho más allá del terror inmediato infligido en el East End. Los crímenes expusieron el lado oscuro de Londres, revelando la pobreza, el crimen y las desigualdades sociales que se gestaban bajo la superficie de la respetabilidad victoriana. Los asesinatos provocaron miedo y pánico moral generalizados, especialmente entre las mujeres. La prensa, ansiosa por sacar provecho de la sensacional historia, alimentó este miedo, creando un clima de sospecha y paranoia. Las mujeres, especialmente las que vivían en la pobreza, eran vistas como vulnerables y en riesgo.
El caso del Destripador también puso de manifiesto las deficiencias de la policía victoriana. La policía fue criticada por su manejo de la investigación, su incapacidad para atrapar al asesino y su aparente falta de preocupación por las víctimas, que eran vistas como miembros desechables de la sociedad. A raíz de los asesinatos, hubo llamamientos a la reforma social, en particular para mejorar las condiciones de vida en el East End y una mayor protección para las mujeres. El caso del Destripador, aunque horrible, sirvió como catalizador para el cambio social, obligando a la sociedad victoriana a enfrentarse a la difícil situación de los pobres y vulnerables. Sección 5. El nombre perdura. Jack el Destripador en la cultura popular. La fascinación perdurable por Jack el Destripador es evidente en su continua presencia en la cultura popular. Más de un siglo después de los asesinatos de Whitechapel, Jack el Destripador sigue siendo una figura fascinante, inspirando innumerables libros, películas, documentales e incluso videojuegos. La historia del Destripador ha sido contada y vuelta a contar, y cada iteración ofrece una nueva interpretación de los crímenes y los motivos del asesino. Desde relatos ficticios hasta análisis históricos, el caso del Destripador sigue cautivando al público de todo el mundo. El atractivo perdurable del caso del Destripador reside en su naturaleza sin resolver. La falta de una respuesta definitiva a la pregunta ¿quién fue Jack el Destripador?, da lugar a un sinfín de especulaciones y teorías. El caso se convierte en un lienzo en blanco sobre el que podemos proyectar nuestros propios miedos, fascinaciones e interpretaciones. La historia del Destripador sirve como un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana, el poder perdurable del misterio y las limitaciones de nuestra capacidad para comprender realmente las motivaciones detrás de actos tan horribles. Mientras el misterio siga sin resolverse, Jack el Destripador seguirá ocupando un lugar en nuestro imaginario colectivo.